Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco dijo que enseñemos a santiguar a los niños, ya que es la semilla para conversar con Dios. Como todavía se deben evitar las multitudes, el Papa tuvo la audiencia general de esta semana en la misma biblioteca donde se reúne con jefes de Estado y sin la compañía de peregrinos. En su catequesis meditó sobre cómo la Biblia habla de la oración de las personas sencillas. Recordó que los primeros capítulos del Génesis recogen la difusión del mal y la violencia tras el pecado de Adán y Eva. I loro occhi si aprono e scoprono di essere nudi, senza niente. Non dimenticatevi questo, Il tentatore è un mal pagatore, paga male. Francisco recordó que mientras Caín asesinó a Abel por envidia y la soberbia arruinó la Torre de Babel, había otros personajes que fueron capaces de rezar a Dios con sinceridad y de escribir de modo diferente el destino de la humanidad. La preghiera semina vita, la piccola preghiera. Per questo è tanto importante insegnare ai bambini a pregare. El Papa dijo que la primera oración es la señal de la cruz y aconsejó a ayudar a los niños a hacerla bien. A me dà dolore quando trovo bambini ma fa il segno della croce e fanno così, non sanno farlo. Insegnali a farle bene il segno della croce, è la prima preghiera, ma che i bambini imparano a pregare. Poi forse si possono dimenticare, prendere un altro cammino, ma quello rimane nel cuore. Perché è un seme di vita, il seme del dialogo con Dio. Antes de dar la bendición, el Papa recordó que esta semana se celebra la memoria de San Pablo VI. También que este domingo es la fiesta de Pentecostés y por eso propuso prepararse bien para ese día. La Iglesia del Salvador y el mundo entero está de fiesta. El Papa Francisco aprobó la beatificación del fraile franciscano Cosme Espesotto. A continuación les dejamos el mensaje del obispo Elías Samuel Bolaños. Samuel Bolaños, obispo de Zacatecoluca, anunciamos con gran alegría que este día Roma ha comunicado que el Papa ha decretado la causa de Fray Cosme Espesotto como mártir y no de un fide, que murió precisamente aquí, en esta diócesis de Zacatecoluca, en la parroquia de San Juan Normal. Para todos nosotros es una gran alegría saber que ha sido aprobada después de 21 años de estudio la causa de beatificación de Fray Cosme Espesotto, que murió por defender a sus catequistas, por defender la integridad humana de toda persona, especialmente de sus amados fieles, en ese tiempo tan convulso que vivió El Salvador. Fray Cosme ha sido reconocido como un verdadero mártir, es decir, como un verdadero testigo de nuestra fe cristiana. Él había venido como misionero en el año 1950, ya ordenado sacerdote franciscano, y estuvo trabajando unos años en Gotera y luego más de casi por 30 años aquí en la diócesis que entonces era de San Vicente, en la parroquia de San Pedro de Nonualco, 3 años, y 27 años en la parroquia de San Juan Nonualco, donde fue asesinado cobardemente el día 14 de junio de 1980, 2 meses después de Monseñor Romero. Y lo mataron porque él había venido a defender valientemente a sus catequistas, reclamando que por qué habían matado y por qué habían llevado a la cárcel a algunos de sus catequistas, que lo único que hacían era anunciar auténticamente la palabra de Dios, sino como eran acusados como comunistas. Y por eso pues fue que las autoridades
de ese momento decidieron quitarle la vida a Fray Cosme de una manera violenta. Pero la Iglesia siempre vio en él un hombre sencillo, un sacerdote dedicado a su pueblo y por lo tanto un verdadero testigo de la fe que culminó con ese martirio. Pero toda su vida fue una vida ejemplar de entrega y servicio a sus hermanos. Por eso, pues, con alegría estamos anunciando la beatificación del Fray Cosme Espesotto. Todavía no está definida la fecha porque la Conferencia Episcopal ha decidido unir la beatificación del Padre Rutilio Grande y sus dos compañeros y Fray Cosme Espesotto. Estaremos comunicando una vez que se vayan tomando las decisiones y los acuerdos, porque hay que entenderse con el Vaticano para todas estas ceremonias. Pero la alegría es inmensa. Nuestra diócesis de Zacatecoluca ha sido irrigada por sangre de mártires, por grandes evangelizadores, por valientes y osados misioneros que vinieron a anunciar y a dar testimonio del Evangelio en nuestras tierras. Bendiciones para todos. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros ese capítulo 17 de Jesús, que no es otro más que esa intimidad, el reflejo, la enseñanza, la proyección, la revelación de esa intimidad, de esa unión que hay entre Él y su Padre. Y ahora la oración de Jesús dice: Padre, no solamente te pido por mis discípulos que están en el mundo, sino también por aquellos que van a creer con el anuncio de tu palabra, para que sean unos, como tú y yo, Padre, somos uno. Qué hermosa oración de Jesús. Una oración celestial, pero también de la tierra, de la realidad. Porque Jesús sabe que todos los discípulos vamos a estar rodeados de ese mal, pero que la palabra de Él, su verdad, que es la palabra, nos va a hacer libres y nos va a guardar. Y ahora el llamado es para que vivamos unidos, sin envidias, sin rivalidades, sin otra cosa más que el deseo de amarnos y de servirnos y de ayudarnos unos a otros. El verdadero cristiano es aquel que es capaz de amar y dejarse amar. Aquel que es capaz de darlo todo y también de recibir. Hoy el Señor pide por su iglesia, el Señor pide por sus discípulos, el Señor pide por ti y por mí y por todos los bautizados para que seamos uno. Que el Señor nos dé la gracia de luchar por esa unidad. Que así sea. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar. Ya soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Cada día puede
El fundador de los Caballeros de Colón de Estados Unidos será beatificado. El Papa ha firmado decretos sobre causas de beatificación y canonización de 12 futuros santos. Por ejemplo, ha reconocido un milagro que permitirá la beatificación de Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón en Estados Unidos. Este sacerdote vivió lo que llamaba una fe en acción, ayudando a muchas personas en ese camino. Actualmente hay 2 millones de Caballeros de Colón que se proponen vivir la fe en su día a día. También el Papa ha reconocido un milagro realizado por la intercesión del beato Charles de Foucauld. Este ermitaño francés fue apóstol de los bereberes en el Sáhara. Lo asesinaron en 1916 y Benedicto XVI lo beatificó en 2005. En la lista también aparece Pauline Marie Jaricot, que fundó la obra de la propagación de la fe para buscar ayudas para los misioneros. Nació en Lyon en 1799. En los próximos meses será beatificada. Aviones del ejército pintan la bandera de Italia sobre el cielo de Asís. El ejército italiano está animando a los italianos sobrevolando sus puntos más significativos, entre ellos Asís, que es la tumba de su santo patrón, San Francisco. Las Frecce Tricolori surcaron esta ciudad y dejaron como rastro la bandera de Italia. Habitaciones de San Felipe Neri no pudieron abrir sus puertas el día de su fiesta. Esta es la iglesia de Santa María in Vallicella en Roma, conocida como Chiesa Nuova. Fue fundada por San Felipe Neri, a quien la iglesia recuerda cada 26 de mayo. Ese día acuden allí cientos de peregrinos a rezar ante los restos del santo que impulsó la catequesis en la ciudad eterna. Dentro del complejo están las habitaciones de San Felipe Neri, auténticas reliquias de la vida del santo, aunque este año permanecieron cerradas. Las habitaciones son un lugar muy importante. En ellas están todos los recuerdos de San Felipe Neri. Todas las personas vienen con gran alegría a visitarlas. Lamentablemente este año tuvimos que cerrarlas, ya que los pasillos para llegar a ellas son muy estrechos y quisimos evitar grandes aglomeraciones. También se cancelaron las grandes misas y para ingresar a la iglesia sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, gel desinfectante y se cuidaron las distancias interpersonales entre los peregrinos. Otra de las costumbres que fueron canceladas es el tradicional almuerzo de los pobres. Tuvimos que renunciar al almuerzo de los pobres, que cada año hacemos en el patio de los Naranjos de nuestro convento. En él participaban muchísimos pobres. Ellos son servidos por nuestra comunidad, no solo por los padres, también por los laicos que participan en la comunidad del oratorio. Es un gran momento de fiesta. También se recuerda a San Felipe Neri por impulsar la ruta de las 7 iglesias de Roma, que inició él solo y a la que cada año se fueron sumando miles de personas. Desde los años 90 hago todo el recorrido que hacía San Felipe Neri. Él lo hacía en 2 días, claramente partiendo desde aquí, desde su casa. Recorría San Pedro, San Pablo y las otras 5 iglesias. Conmigo vienen algunos amigos y en cada lugar recordamos la potencialidad del lugar. En medio de los actuales momentos difíciles, muchas personas acudieron a rezar ante los restos de San Felipe Neri para pedir su intención ante problemas de la vida. Durante su vida, él se acercó a los problemas de las personas, a las dificultades de la vida, llevando la luz de Dios en medio de los dramas y las dificultades. En Roma se le conoce como Pippo Bono, Pippo, Felipe, Bono, ya que era muy bueno. Y seguramente entre las múltiples intenciones por las que los peregrinos rezaron ante sus restos está el fin de la pandemia. Ahora nos vamos a Lima, Perú, donde el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 nos ha preparado un reportaje de lo que sucede en ese país sudamericano. Desde Lima, Perú, reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. En Perú, la pandemia sigue avanzando. Este enemigo terrible sigue cobrando muchas vidas. En las últimas 24 horas son 195 los fallecidos. Ya un total casi 4.000 fallecidos a través de coronavirus. Este enemigo contra el cual estamos luchando de muchas maneras, mucha gente,
hay que destacar la labor grande que hacen por los militares, 50.000 militares por todo el Perú, que están desplegando todas sus fuerzas contra este enemigo, tratando de que haya orden, que se guarden los protocolos, que la gente lleve pues las mascarillas. Mucha gente pobre no tiene mascarillas, tratan de ponerse un pañuelo en la boca o una tela cualquiera. Pero así vamos avanzando en la lucha, aunque las derrotas son muy grandes, lamentablemente. La Iglesia, a través de parroquias, sigue haciendo una labor asistencial necesaria, absolutamente necesaria, a través de canasta de víveres, algún comedor popular, y también llevando a domicilio ayudas y pagando algunos cuartos de personas, sobre todo inmigrantes, que están pues en el aire. La fe sigue creciendo, creo, en los hogares. Aunque los templos están cerrados, pues la fe se ha trasladado en gran parte a la iglesia doméstica. En la campaña El Rosario en tiempo de pandemia se contabilizan 70.000 familias y movimientos que han participado de una manera activa, rezando a la Virgen María para que desaparezca este terrible mal que nos está acosando a tantos de nosotros. También hay algo que ha salido ahora como una norma. El presidente del gobierno, los ministros y muchos funcionarios públicos deben en los 3 meses siguientes disminuir el sueldo en entre un 10 y un 15%. ¿Para qué? Pues todo eso dedicarlo a los deudos de las personas que han trabajado en hospitales, en clínicas y se han contagiado, es decir, personal de salud. Creo que merece la pena que los familiares de estos soldados que estaban en primera fila reciban una compensación y que los fallecidos reciban el premio de Dios en el cielo. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. En El Salvador, veteranos de guerra piden aprobación de decreto. Este día, representantes de diversos movimientos de excombatientes del conflicto armado que vivió El Salvador de 1980 a 1992 solicitaron a la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto transitorio presentado por el ministro de Gobernación Mario Durán el lunes 25 de mayo, ya que de no aprobarse,
este sector corre el riesgo de perder por 3 meses su ayuda económica de $100 que están percibiendo a partir de este año 2020. Es más, al instituto para que se pueda instalar y pueda tener todas sus capacidades administrativas, técnicas, logísticas y financieras para poder operar a partir del 1 de septiembre. El decreto tiene una vigencia de 3 meses, vence el 31 de agosto y lo único que le estamos pidiendo a la honorable Asamblea Legislativa de que apruebe este transitorio para que todos nuestros veteranos y excombatientes no se queden sin recibir su pensión mensual, que de muchos es el único ingreso que ellos tienen, ¿verdad?, para poder sobrevivir y a paliar todas sus necesidades que tienen y sus familias. Que tendríamos un atraso, no se sabe por cuánto tiempo, en que le salga el pago de la pensioncita a 77.203 familias, porque cuando hablamos de un veterano estamos hablando de él y su familia, su núcleo familiar. Sobre todo en esta situación de pandemia, que los que estaban teniendo algún trabajito informal, pues por las razones que ya tenemos para evitar el contagio, pues no están percibiendo ese ingreso. Los representantes de estos movimientos afirman que hasta la fecha han recibido puntualmente su ayuda económica, pero que de no aprobarse este decreto transitorio de 90 días, podrían perder el abono de este mes de mayo. Que recuerden ellos que la gente que tiene mayores necesidades en estos momentos es precisamente la gente que vive en los cantones y caseríos, los veteranos de guerra que están allá lejanos y que no pueden transmitir ni trasladar sus necesidades hasta acá, tanto al Pleno, a la Asamblea Legislativa como a la ciudad. Finalmente, los excombatientes le solicitan al ministro de Gobernación, Mario Durán, hacer una depuración del censo de veteranos de guerra, ya que aseguran que hay muchas personas que están recibiendo este bono sin haber sido parte del conflicto, y que este fondo podría reorientarse hacia otros veteranos que no están siendo beneficiados con esta ayuda. Ahora nos vamos a California, Estados Unidos, donde ese estado aprueba apertura de iglesias con fuertes restricciones. Celebramos hoy misas virtuales han sustituido a servicios religiosos en persona en varias iglesias y casas de culto en California desde que cerraron sus puertas hace más de 2 meses a causa del COVID-19. Tras reciente presión y amenaza de algunos pastores cristianos de reanudar servicios sin autorización, el gobernador Gavin Newsom anunció pautas para iniciar el proceso de reapertura. El lunes, el gobernador y el Departamento de Salud Pública de California revelaron una guía que establece que para reabrir sus puertas a feligreses, todos los centros religiosos en el estado tendrán que limitar la asistencia a misas y servicios al 25% de su capacidad o a un máximo de 100 personas y deberán recibir la aprobación directa de los departamentos de salud pública de cada condado. Anticipándose al anuncio, el arzobispo José Gómez alertó a sus feligreses por vía digital. Siguiendo las indicaciones del condado de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles y del gobierno del estado, en que podamos volver a juntarnos en la iglesia. No va a ser lo mismo, porque hay que respetar la distancia social. Entre los criterios que deben cumplir, las iglesias tendrán que implementar un plan de prevención y capacitación de los empleados y voluntarios sobre COVID-19, seguir protocolos de limpieza y desinfección, distanciamiento social y el uso de máscaras. El Departamento de Salud Estatal revisará y evaluará el impacto de estas medidas dentro de 21 días. La preocupación es la posibilidad de que surjan más brotes de coronavirus a raíz de servicios religiosos. El viernes se confirmaron 9 casos de COVID-19 vinculados a un servicio realizado por una congregación cristiana en el noroeste de California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Regresando a Sudamérica, ¿por qué hay tantos casos de coronavirus en el Perú? Perú parecía haber actuado de acuerdo a lo aconsejable frente a la pandemia de coronavirus. Fue el primer país en América Latina en aplicar una cuarentena a mitad de marzo y en seguir todas las indicaciones de la OMS. Toques de queda en la noche y fuerzas policiales en las calles fueron las medidas más fuertes.
Sin embargo, en 2 meses, Perú se ha convertido en el segundo país de la región en número de casos, con casi 110.000 contagiados y más de 3.000 fallecidos. El presidente Martín Vizcarra afirmó que el aumento es debido al gran número de pruebas efectuadas, más de 600.000, pero en las últimas semanas se registraron miles de nuevos casos cada día. La explicación: el Perú está peleando a un virus del siglo XXI con un sistema de salud y una sociedad que se ha quedado en los 1950. El sistema social del Perú, el sistema de salud del Perú, es un sistema que ha quedado obsoleto, ha quedado atrasado. Solamente menos del 3% del PBI va al sector salud. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho realmente es desnudar el estado catastrófico de lo que es el sistema de salud en el Perú y el estado en general de la sociedad peruana, que tiene unas desigualdades tan grandes que miren lo que tenemos. El doctor Elmerto Huerta afirma que la gestión del brote fue buena en Perú, pero mucha gente tiene trabajos informales, vive al día y no pudo quedarse en casa. Otra razón es que una buena parte de los contagios se registraron en las zonas lejos de Lima, como en la área de la selva, donde las personas tomaron la cuarentena como una vacación y donde los controles fueron débiles, afirma el doctor Mariano Alarcón, que trabaja en la zona. Por eso el infectólogo denuncia que las cifras reales en Perú son mucho más altas que las oficiales. Yo estimo que estamos alrededor de 500.000 infectados y tenemos alrededor de 12.000 muertos. O sea, son cifras crudas, reales. Nos está yendo mal. El próximo lunes se levantará la cuarentena y los expertos afirman que la situación podría aún empeorar. Los niños funcionan como spreaders, o sea, como vectores de enfermedad. Ellos hacen enfermedad leve, pero transmiten. Y ese es el problema. Acá la población va a salir, no sabemos qué va a pasar. Jacopo Luzzi, Voz de América. Nos vamos a Centroamérica, donde una hondureña abre su microempresa justo en medio de la pandemia, gracias a las redes sociales. Uno de sus gustos era cocinar los platillos favoritos de su hija y nunca imaginó que estos deseos marcarían la pauta para crear su microempresa. Sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19 y la falta de empleo. Kerlin Gutiérrez es una hondureña originaria de San Pedro Sula, quien hoy tiene su negocio de pizzería por redes sociales. La falta de empleo de hace muchos meses, aparte de eso, era la comida favorita de mi hija. Quizás no voy a llegar a un extremo de morirme de hambre, pero sí de ya no tener mis ahorros, quizás dejar de pagar algunas cuentas. Recuerde que las cuentas siempre tocan a puerta de su casa, como decir la luz, el agua. Dado que supo sacar provecho de las redes sociales, su negocio creció y le permitió dar empleo a otras 3 personas, donde actualmente reciben ingresos económicos 3 familias, en un tiempo difícil de generar oportunidades laborales, garantizando las medidas de bioseguridad. Son variedad de pizzas, tenemos 5 pizzas en el menú de especialidades, y he empleado una persona que atiende WhatsApp y Facebook y otra persona que hace entregas de nuestras pizzas, que solamente trabaja para nosotros. Desde que usted entra a la puerta de mi casa, donde elaboramos las pizzas, también estamos teniendo todas las medidas de seguridad para que ustedes puedan adquirir lo que son nuestras pizzas, ¿verdad? Estas situaciones hoy en día están enseñándole a la población que debe adaptarse a vivir con el COVID-19, a pesar de las situaciones tanto negativas como positivas. Este es un ejemplo claro de superación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas JN19 Televisión del Perú y Estela Maris de Guatemala, y por supuesto en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.